Mahoma era un pedófilo. Y se puede decir con mayúsculas. Sí, aquel personaje histórico seguido por miles de millones de personas a lo largo de la historia. Aunque el término correcto en este caso sería pederasta. Una de las acusaciones más comunes hacia Mohammed, el mensajero del Islam. Más allá de que ciertamente hay una diferencia en el significado de pedófilo y pederasta. Pedófilo es el que siente, pederasta es el que lleva a cabo esa acción. En la entrada de Wikipedia sobre la pederastia, leemos que es la relación sexual entre un hombre o una mujer adulta y un niño. Pero vamos a ver si esa acusación al mensajero es verdadera. Este supuesto profeta, enviado de Dios y ejemplo para toda la humanidad, cometía este acto de forma recurrente. Bueno, acá supongo que ya va a empezar a demostrar históricamente, haciendo justamente un análisis historiográfico, que es un análisis analítico sintético, para poder decir con todas las letras que Mohammed cometía pederastia. Si nos basamos en los textos canónicos de los sunitas, es decir, la inmensa mayoría de los musulmanes, podemos estar 100% seguros de que Mahoma fue un pederasta con todas las letras. Lo era según la definición de Wikipedia y, por extensión, según la RAE y otros diccionarios como el diccionario de Cambridge. Entonces acá está el primer error, muchachos. Está el primer error porque la metodología sunita en este caso y la metodología chiita, o sea, la metodología de lo que se conoce como fiqh, o sea, escuelas islámicas, justamente tienen una epistemología que es incompleta, que está incompleta y que por lo tanto, al usar esta metodología van a llegar a la conclusión de que Aisha tenía 9 años y ya vamos a explicar el por qué. Pero lo importante aquí destacar que no va a usar, como él mismo dice, un método historiográfico, un método histórico, que es la ciencia que estudia al hombre a través del tiempo, que es la ciencia que en este caso va a demostrarnos si Mohammed realmente cometió pederastia o no. Va a usar sencillamente, como él dijo en sus palabras, va a usar la metodología sunita, que es la escuela más seguida por los musulmanes. Si nos basamos en los textos canónicos de los sunitas, es decir, la inmensa mayoría de los musulmanes, pero de hecho, la escuela chiita también, como vamos a ver, permite el matrimonio con niñas de 9 años. Ahora bien, yo mismo he debatido con centenares de musulmanes y cuando les sacas este tema, la mayoría se pone a la defensiva y te acusa de mentiroso. Una gran parte de este grupo no trata de esconder la verdad, sino que simplemente la desconoce. Sin embargo, esto no significa que no haya países musulmanes donde el matrimonio infantil sea legal, pero este tema lo trataremos en otro vídeo. Para demostrarle a este primer grupo que acusa de mentiroso a quien llama pederasta a Mahoma, haremos un recorrido por varios textos canónicos calificados con el máximo grado de fiabilidad por los eruditos musulmanes. Recordemos que los musulmanes basan su creencia en dos fuentes principales: el Corán, que es el texto sagrado del Islam, considerado como la palabra literal de Allah revelada a Mahoma, y los hadith, que son recopilaciones de dichos y hechos de Mahoma con una función complementaria al Corán, al exponer actos y dichos de Mahoma para que los musulmanes los tomen como ejemplo. En este video no vamos a tomar al Corán como revelación, no vamos a tomar al Corán como palabra de Dios. En este video vamos a tomar tanto al Corán como los hadith como una fuente histórica de justamente la vida del profeta Mohammed. Obviamente el Corán, vamos a decir, serían en todo caso los pensamientos más filosóficos que tenía el mensajero, y los hadith, los dichos y hechos que él hizo y dijo durante su vida, valga la redundancia. Eso para fines prácticos en lo que queremos en este video, demostrar si Mohammed cometió pederastia o no. Sin embargo, a diferencia del Corán, los hadith no provienen de un supuesto Dios, sino que son la recopilación de dichos transmitidos de forma oral, lo que los hace propensos a ser poco fiables. Entonces acá se van a dar cuenta del por qué yo no voy a tomar al Corán en este video como si fuese la revelación divina, porque estaría cayendo ya en el método de las escuelas islámicas. Las escuelas islámicas, tanto chiitas como sunitas, parten de que el Corán es palabra de Dios, revelación, y los hadices son justamente, como él dijo, el complemento de esa revelación. Por ejemplo, Abu Lahab, nombrado en el Corán, en Sura 111, no sabemos quién es. Si usamos solo el Corán, tenemos que ir a los hadices para ver que Abu Lahab era el tío del mensajero de Dios. Entonces sí,
tomando la metodología de las escuelas chiitas y sunitas que hoy en día existen, pues no vamos a poder comprobar lo que queremos, si Mohamed justamente cometía pederastia o no. Y ya vamos a ver por qué. Lo que pasa es que solo quería hacer esas aclaraciones epistemológicas, o sea, de mi punto de partida, del cómo el sujeto, yo voy a conocer el objeto, en este caso, si Mohamed cometió pederastia, porque si uso el método que él propone, el sunita o el chiita, voy a terminar teniendo que aceptar que Mohamed cometió ese acto. Y justamente porque ellos ya han determinado como verdadero ese acto, ¿sí? Y lo tratan de justificar como él mismo lo dijo. Eso lo sabe todo el mundo, por eso quiero hacer esa puntualización. Los eruditos musulmanes desarrollaron una metodología llamada la ciencia de los ahadith, cuya finalidad era determinar la fiabilidad de los ahadith clasificándolos en sahih. Estos son los ahadith más fiables y de mayor grado de autenticidad. Hasan son hadith considerados aceptables, aunque no alcanzan el nivel de sahih. Daif, estos hadith tienen defectos en su cadena de transmisión o contenido. Y Mawdu', son hadith falsos o inventados. Ahora que sabemos cuáles son las fuentes principales para los musulmanes sunitas, musulmanes a secas de aquí en adelante, y cómo se clasifican los ahadith según su grado de fiabilidad, vamos a coger únicamente los ahadith sahiha, es decir, únicamente aquellos dichos y hechos del profeta con el máximo grado de fiabilidad posible dentro del contexto islámico. Como el tema es sobre Mahoma y Aisha y el Corán no menciona este matrimonio, vamos a dejarlo aparcado por ahora, aunque volveremos a él llegado el momento. Entonces, muchachos, él va a usar simplemente los hadices cuya clasificación es respecto del isnad, o lo que se llama en español cadena de narradores. O sea, él no va a usar, por ejemplo, los hadith mutawatir, que son narrados por muchas personas, o los hadith al-ahad, que son narrados por una sola persona, que esa sería una clasificación de hadith en cuanto al número. Y para que vean de lo que estoy hablando, vamos a abrir una página salafista para entender mejor, graficar mejor el método que él está usando para llegar a esta conclusión, que ya les digo yo. Si usamos ese método, tenemos que aceptar todos que Mohamed justamente cometió pederastia. Pero si vemos el alcance epistemológico que tiene ese método y lo ponemos en duda justamente porque lo demostramos como incorrecto y que debemos usar el método historiográfico, ustedes van a darme la razón al final de que Mohamed no cometió pederastia. Si abrimos esta página, Islamku, que es una página salafista, vemos que reafirma el método que está usando el chico, apóstata del Islam, para probar que Mohamed se había casado con Aisha de 6 años. ¿Y por qué? Como dice aquí, en primer lugar, la definición de la edad de Aisha, cuando el profeta Mohammed se prometió un matrimonio con ella, era de 6 años, y la edad a la que consumaron el matrimonio fue de 9 años. Los eruditos afirman que este es un asunto sometido al juicio independiente, ijtihad. Están equivocados. O sea, lo que te está diciendo aquí es que yo, por ejemplo, si ya quiero poner en duda que Aisha tenía 6 años, pues es un juicio equivocado, ¿sí? No puedo hacer ijtihad porque esto ya es algo categórico para ellos, ¿no? ¿Y por qué dicen que esto es algo categórico y que personas como yo no podemos hacer ijtihad, o sea, poner en duda la edad de Aisha cuando se casó con el mensajero? Entonces pone las razones, y fíjense bien las razones. Primero porque fueron narradas por el individuo involucrado, es decir, Aisha, y pocas personas podrían haberla contradicho. Estos reportes vienen en el contexto de relatos que ella hace de sí misma. O sea, se fijan, aquí el primer error metodológico, si ustedes conocen un poco de historia, de historiografía, en historiografía un dicho, un testimonio personal, tiene que ser corroborado externamente. Porque supongamos que yo quiero leer la autobiografía de Shakira, y ella dice que ha tenido 9 hijos con Piqué. Pues en la realidad eso no es verdad. Así ella haya puesto en su autobiografía que tuvo 9 hijos con Piqué. Entonces, eso es el primer error que tienen la metodología islámica sunita y chiita, porque es lo mismo. O sea, en este caso, Aisha sí ciertamente dijo eso. Ciertamente dijo que ya tenía 6 años
cuando se casó con el profeta. Pero esa información, como vamos a ver más adelante, no coincide con la realidad, ¿no? Pues acá seguimos leyendo que ella dice, este es de Sahih al-Bukhari, el profeta acordó mi matrimonio con mi padre cuando yo tenía 6 años. Nosotros fuimos a Medina y nos quedamos entre los hijos de Harith ibn al-Haraj. Yo me sentí enferma y perdí mi cabello, luego lo recuperé y mi cabello había crecido hasta debajo de las orejas. Entonces básicamente vemos que este reporte es de Sahih al-Bukhari y de Muslim, ¿no? Sahih Muslim y Sahih al-Bukhari, pero justamente como les digo, tanto Sahih Muslim como Sahih al-Bukhari se refieren a, son hadices categorizados en cuanto al isnad, o sea, la cadena de narradores. Según ellos, número 2, este reporte de Aisha está en los libros de reportes más auténticos, después del Sagrado Corán, es decir, en Sahih al-Bukhari y Sahih Muslim. Entonces, aquí vemos que como apóstata del Islam dijo correctamente, estas personas consideran canónicos a los libros de Sahih al-Bukhari y Sahih Muslim, pero no se dan cuenta de que Sahih precisamente es una de las tantas clasificaciones que tienen los hadith. Como digo, en este caso Sahih se refiere al isnad, a la cadena de narradores, simplemente. Hay otros hadith, como los al-ahad, como los mutawatir, que son clasificados por el número de personas que narraron, ¿sí? Por varias cadenas. Entonces acá justamente vemos que el tercer punto, donde dice que fue narrado por Aisha a través de varias cadenas de transmisión, no por una sola como la gente alega, es en realidad falso. En primer lugar, porque la cadena de transmisión más conocida es la de su propia familia, Hisham ibn Urwa ibn az-Zubair, Urwa ibn az-Zubair y Aisha. O sea, prácticamente Urwa es el sobrino de Aisha, ¿no? Como acá mismo lo pone, es su tía materna. O sea, las propias cadenas de narración de los propios sunitas y de su propia metodología demuestran que prácticamente la familia de Aisha y Aisha son las que narraron este tipo de cosas sobre el mensajero de Dios. O sea, precisamente vemos acá que la otra cadena de narración en realidad contiene a Urwa ibn az-Zubair, que sigue siendo el sobrino de Aisha, ¿saben? Y esto está en Muslim 1422. Intentan acá poner otra cadena, también fue narrado a través de Ibrahim al-Aswad y al-Aswad de Aisha, quien dijo, el mensajero de Dios se prometió conmigo, y bueno. Entonces, muchachos, memoricen este nombre, Urwa ibn az-Zubair y Hisham, que son las dos personas más importantes de estas cadenas. ¿Por qué? Porque tanto Muhammad ibn Amr, Yahya ibn Abdurrahman ibn Hatib, o si no, Aswad ibn Yazid al-Qasim, o cualquiera de ellos, son en realidad seguidores de Urwa ibn az-Zubair, que como vimos es el sobrino de Aisha, y Hisham también, que es un familiar de Aisha. Y prácticamente todos los narradores que dicen que Aisha se casó de 6 años y consumó a los 9, son todos de la misma familia de Aisha. O sea, que Aisha haya dicho eso, podemos decir con toda certeza que es Sahih, ¿no? Con toda certeza que es Sahih. Entonces acá nos confirma, luego mencionó a aquellos que lo narraron de Hisham ibn Urwa, el hijo de Urwa ibn az-Zubair, ¿no? El sobrino de Aisha. Entonces vemos que estos hadices son de la familia de Aisha, pero eso tiene que ser justamente corroborado, porque hasta aquí Aisha nos dice eso, pero es cierto en la realidad que ella consumó realmente el matrimonio con Mohammed a los 9 años, como dicen. En resumen, lo que nos está diciendo esta propia página salafista sobre su método es que según su propio método, vemos que este hadith de que Aisha dijo que se casó a los 6 años y consumó a los 9, fue narrado por su sobrino Urwa, y luego Urwa le contó a su hijo Hisham, y de ellos dos narraron una gran cantidad de gente, por lo que podemos colegir que solamente Aisha y su familia fueron los que propagaron este hadith de que Aisha se casó a los 6 años. Y como vamos a seguir viendo más adelante, no es correcto desde la historiografía pura el tomar esto como una verdad, como que si el profeta realmente hizo eso. Acá, otra de las acusaciones también muy importantes es que en el Ilm Rijal, que es la ciencia de las personas que narraron, ¿no? O sea, en este caso Hisham bin Urwa, se sabe que él perdió la memoria, muchachos. Se sabe que él perdió la memoria y por eso en Sahih Muslim, ya les voy a poner más adelante, en Sahih Muslim, Hisham narra que Aisha tenía 7 años, no 6. Entonces, justamente vemos que hay problemas también en la cadena de narradores. Ya acá, como ven, esta página sabe esto
Y dice, aun si fuéramos a aceptar que Hisham estaba confundido al final de su vida, el punto de vista correcto es que esta acusación solo fue hecha por Abu Hassan ibn al-Qattan en su obra Bayam al-Awam, que es un libro de Ilm Rijal, ¿no? Ellos dicen que no, porque esa acusación solo la hizo Abu Hassan ibn al-Qattan, ¿saben? Ad-Dahabi, que es un gran sabio suní, dice que Hisham bin Urwa fue uno de los eruditos más prominentes, pero cuando llegó a la ancianidad su memoria le fallaba, aunque él no parecía confundido, justo lo que decía antes, porque sí yo había leído de Ad-Dahabi. Y en el punto de vista de Abu Hassan, nada de lo que él narraba después de eso era válido, lo cual sugiere que él y Suhail ibn Abi Salih se confundieron y cambiaron datos. Efectivamente, el hombre cambió y su memoria ya no era tan buena como en su juventud. Olvidó algunas de las cosas que había memorizado y cometió algunos errores. Cuando llegó a Irak al final de su vida, él ya había transmitido una gran cantidad de conocimientos, entre los cuales había unos pocos reportes que él no recordaba bien. Entonces sí, tenemos esa comprobación, como digo, en Sahih Muslim, donde la misma cadena narra que Aisha tenía 7, y en Sahih al-Bukhari la misma cadena narra que Aisha tenía 6. Dice, por lo tanto, olvidémonos de estas cosas sin sentido y de mezclar a eruditos confiables con narradores débiles, con aquellos que se confundieron después. Hisham fue un sheikh del Islam, que Dios perdone a Ibn al-Qattan por lo que sugirió. Y Abdurrahman ibn al-Harash cuando dijo, Malik no lo aprobó porque se enojó con él y por irse y narrar reportes en Irak. O sea, como vemos, muchachos, el método suní chií hace referencia solamente a la cadena de narradores, al-Isnad, ¿no? Hace referencia al Isnad. Entonces acá les quiero demostrar que esta metodología está incompleta en el sentido de que las condiciones para que un hadith sea sahih son las siguientes. Que en primer lugar, como ven, hadith sahih hace referencia a la cadena de narradores, lo que se llama Isnad. Entonces el Isnad o la cadena de narradores debe justamente corroborarse por lo que se llama Ilm Rijal, la ciencia del carácter de los narradores. ¿Sí? Todos los narradores tienen que tener buen carácter. Como vemos, Hisham una vez se enojó, por ejemplo. Punto número 2, la buena memoria y precisión de los narradores. En Hisham vemos que perdió la memoria al final de su vida. Los isnad continuos de principio a fin, o sea que el narrador haya escuchado el hadith de alguien antes que él. Y eso podemos decir que sí, que en este caso los hadiths de Aisha cumple. Punto número 4, que el hadith esté libre de cualquier rareza, tanto en su isnad como en su texto. A lo que se refiere con rareza es a cualquier cosa que el narrador escriba o contradiga lo escrito por un narrador más auténtico. No, y justamente hay una rareza con este hadith, porque el mensajero de Dios no tenía ese carácter como para permitir que una mujer tan joven se case con un hombre tan mayor. Y esto es lo que les quiero mostrar, muchachos, porque quiero que ustedes vean cómo era el carácter del mensajero de Dios en cuanto a los matrimonios con menores. Esto es lo que les quiero mostrar. Entonces, como vimos en los hadith sahih, una de las condiciones era que no haya rarezas en el hadith, ¿sí? Y en este caso hay una rareza en tanto que el carácter del mensajero de Dios no da para que se haya casado con Aisha de 6 años. Y es que precisamente cuando Abu Bakr y Omar le propusieron matrimonio a Fátima, tanto que eran sus amigos más cercanos, o sea, fíjense en eso, y Fátima era la hija del profeta, el profeta Mohammed les dijo, ella es demasiado joven. Luego Ali le propuso matrimonio a Fátima y entonces Mohammed estuvo de acuerdo. Y este reporte es clasificado como auténtico, o sea, sahih, por el propio Sheikh al-Albani en uno de los 6 libros sahih, As-Sahih Hasita, que es An-Nasai. As-Sindi dijo en su comentario sobre la obra de An-Nisai, las palabras, abro comillas, luego Ali ibn Abi Talib le propuso matrimonio, cierro comillas, indican que esto sucedió inmediatamente después de que Omar y Abu Bakr le habían pedido matrimonio, como está indicado en la palabra árabe fa, traducida aquí como luego. Así es sabido que el profeta Mohammed pensó que Fátima era demasiado joven para ellos, pero no para Ali. Esto indica que ser de una edad similar es un asunto al que se le debe prestar atención en el matrimonio, ¿sí? Esto indica que ser de una edad similar es un asunto al que se le debe prestar atención en el matrimonio. Acá en mi TikTok, muchachos, tengo este video. No les es suficiente con lo que dice Sheikh Albani, solo busquen este hadith en esta página donde ponen la cadena de narración y busquen por nombre a los narradores y van a ver que es más que sahih. Y si no, yo les voy a ayudar. Esta es la cadena. Al-Hussein bin Harith, que narró de Al-Fadl bin Musab, que narró de Al-Hussein bin Waqid, que narró de Abdullah bin Buraida, que narró de su padre Buraida. Hussein bin Harith, rango confiable.
Fadel bin Musa, rango confiable. Hussein bin Waqid, rango Hasan. Por si acaso no hay diferencia entre Hasan y Sahih. Y por último, Abdullah bin Buraida bin al-Hasib, rango confiable. Por si acaso, Buraida bin al-Hasib es un sahaba de los muhajirin, de los que emigraron con el mensajero de Dios. Entonces, como vemos, muchachos, el hadith sahih se refiere a la cadena de narradores, y en este caso tenemos dos hadices que son sahih, el uno de An-Nisai, que demuestra el carácter de Mohammed de no casarse con niñas, de que la edad es importante para que un matrimonio florezca, in linea escendi, según la fitra, y tenemos otro hadith donde Aisha acusa al mensajero de Dios de casarse a los 6 años. Entonces tenemos dos hadices que demuestran dos caracteres contradictorios del mensajero de Dios. Por un lado, él es racional, es musulmán, cultiva su naturaleza, y por otro, es un pedófilo y un pederasta. Si vemos desde la propia metodología de los salafistas, de los sunitas, de los chiitas, vemos que sahih se refiere a la cadena de narradores, y en este caso, el hadith de An-Nasai es más sahih que el hadith de Aisha. ¿Por qué? Porque en el hadith de Aisha vemos que Hisham perdió la memoria, no cumpliendo el punto 2. Aunque acá dan una justificación de que no, que Allah perdone a quien dijo eso. También vemos que no cumple el punto 1 porque Hisham se había enojado, no tuvo un buen carácter al punto que el propio Malik no lo aprobó porque se enojó con él por irse a narrar reportes en Irak. Malik ibn Anas, el gran recopilador de hadices cuyo libro es muy conocido, Al-Muwatta. Entonces, el hadith donde demuestra que el carácter del mensajero de Dios era evitar casarse con niñas, es más sahih, o sea, más auténtico respecto a la cadena de narradores del hadith que narra Aisha a través de su familia, diciendo que el profeta se casó con ella cuando ella tenía 6 años. De ahí ambos hadices sí llegan a la cadena de Aisha, llegan a Aisha las cadenas, llegan a justamente Buraida, la otra cadena, entonces no pasa nada. El hadith de Aisha tiene rarezas, o sea, no cumple el punto 4. El otro hadith no tiene rarezas, porque es coherente con lo que es el mensajero de Dios, como vamos a ver. El quinto punto, como dice acá, que el hadith tiene que estar libre de cualquier defecto, tanto en su isnad como en su texto. Un defecto acá lo definen como un problema sutil que socava la solidez de un hadith y que solamente puede ser detectado por los sabios conocedores del hadith. La pregunta que ya en su mente debe haber surgido es, entonces, ¿por qué Aisha narró eso de que el profeta se casó a los 6 años con ella? Vamos a ver este video. Si nos basamos en sus propias reglas, que un hadith sea sahih no implica que sea verdad, haq. Entonces acá, muchachos, vamos a ver por qué el método sunita, chiita, islámico, la epistemología islámica, como él llama, a lo que serían las escuelas de jurisprudencia, en donde no buscan la verdad, o sea, no busca ese método, no busca la verdad en plan, quiero saber el carácter del mensajero, si es capaz, si por su carácter fue capaz de casarse con una niña, eso no busca. Vamos a ver por qué está en todo caso incompleto. Vamos a leer este artículo sobre una idea genérica de las reglas metódicas de la historiografía y su exposición. Básicamente lo que te dice este artículo es de que así como el objeto formal, quod, o sea, el quod, la ciencia que estudia en este caso el movimiento, la física, precisamente estudia como quid de la cuestión, como objeto material, el movimiento. Entonces acá nosotros como quid de la cuestión queremos estudiar al hombre a través del tiempo y básicamente tenemos que usar como objeto formal la historiografía. ¿Y en qué consiste la historiografía justamente? Consiste en que de un determinado tema, este debe desarrollarse en un programa de investigación que delimite los diversos puntos o aspectos a abordar. O sea, no podemos simplemente coger y decir que porque Aisha dijo eso, entonces es verdadero. Luego deben determinarse los archivos, las fuentes, para poder responder justamente ese tema que nosotros vamos a tratar, ¿no? Y luego, una vez hayamos recopilado todo el material, tenemos que hacer una crítica de las fuentes. Ya tenemos lo que sería la crítica externa, o sea, ya sabemos que Sahih al-Bukhari se recopiló 300 años después de la muerte del mensajero, que Bukhari narró de algunos grandes sabios como Malik, que fue anterior a él. Ya sabemos los autores,
Sí, porque acá en la crítica externa nos preguntamos quién escribió lo que escribió. Ya sabemos quién es Ibn Hisham, Ibn Ishaq, al-Bukhari, ya sabemos. La crítica externa, en resumen, es clasificar en este caso Sahih al-Bukhari como una fuente, en este caso sería jurídica, ¿sí? Una fuente jurídica, porque acá Sahih al-Bukhari se usa como literalmente un libro que va a determinar ciertas leyes que van a determinar a su vez ciertas conductas de la gente. Pero nosotros, como dijimos en el método historiográfico, tenemos que tomar a Bukhari como una fuente histórica, o sea, una serie de, un libro que recopila los dichos y hechos del mensajero de Dios. Y la siguiente parte de la historiografía es lo que se conoce como crítica interna, y es la parte fundamental de la crítica. Se entra y desentraña el sentido del documento, la traducción del documento, el análisis del lenguaje, las ideas y el contenido general del documento. Y esto es a lo que quería llegar, muchachos. El apartado 3, la crítica del testimonio. Hay que determinar la sinceridad del autor. Debemos ver si el autor, en este caso Aisha, quiere decir la verdad o engañar en tal o cual sentido. Entonces acá vamos a ver que justamente Aisha no es que tenía buenas intenciones al narrar sus dichos. Acá igualmente hice un video en TikTok donde demuestro que el propio Corán dice que Aisha durante algún periodo de tiempo en su vida faltaba el respeto al mensajero de Dios. Estuvo desviada, tenía el corazón desviado, al punto en el que el propio Corán, Allah le reta. Allah es directo, les dice, ambas, dos esposas del profeta, deben arrepentirse porque sus corazones se han desviado del debido respeto del mensajero. Y les amenaza con el divorcio. Sepan que si él las divorcia, su Señor les concederá esposas mejores que ustedes, que sí sean creyentes, que sí sean musulmanas, que sí obedezcan a Dios, que sí se arrepientan, que sí sean devotas, que sí ayunen. ¿Qué está diciendo? Que esas dos esposas no ayunaban, no eran creyentes, no eran musulmanas, sus corazones se habían apartado del debido respeto del profeta, al menos durante alguna buena parte de su vida. ¿Y quiénes eran esas esposas? Busquen Tafsir Ibn Kathir en el propio Google y le salen que eran Aisha y Hafsa, las dos esposas de las que habla Sura Tahrim. El propio Omar ibn al-Khattab estaba jactándose de que él había coincidido en 3 cosas con Allah, y una de ellas fue que le aconsejó al profeta divorciar a estas 2 esposas. Y les dijo en su propia cara, Aisha, Hafsa, si ustedes no dejan de molestar al mensajero de Dios, Allah les va a dar mejores esposas que ustedes. Entonces, bajo sus propias reglas, ¿cómo confiar en una señora, en una doña que inventaba cosas sobre el mensajero? Siendo que el carácter del mensajero de Dios no era el de estarse casando con gente que era mucho menor que él. Y más cuando impidió que su propia hija Fátima se casase con Omar y Abu Bakr porque eran muy viejos para ella. Justamente como lo dice este hadith. No, porque ella es muy joven cuando Abu Bakr y Omar le pidieron matrimonio. Entonces, con estas evidencias, no es que yo niegue que en el mundo islámico se permite el matrimonio infantil. Yo no estoy negando eso, que quede muy claro. Lo que sí estoy tratando de poner en relieve es que nosotros no podemos aceptar la metodología de las escuelas de jurisprudencia, tanto chiitas como sunitas, que permiten el matrimonio infantil porque tienen errores metodológicos precisamente. Como ven, un hadith sahih no equivale a un hadith haq o verdadero. Haq significa verdad en árabe. El concepto de verdad precisamente es algo de lo que no hay duda. Pero acá hay dudas porque el método es malo, como vimos. En todo caso, podemos decir que el hadith sahih, que se refiere al isnad o cadena de narradores, simplemente hace referencia a lo que sería la crítica externa, pero no a la crítica interna, porque no estamos viendo, como vimos en el documento en que resume el método historiográfico, no estamos viendo la intencionalidad de la persona que, en este caso Aisha, está narrando que el profeta se casó con ella cuando tenía él 6 años. No estamos analizando la intención en el hadith sahih. Simplemente el hadith sahih a lo que se refiere es a la buena memoria, al buen carácter, todo respecto de los narradores. No en este caso del origen de este hadith, ¿no? Que es Aisha. De Aisha le estamos como sacando de la cadena de narradores y estamos presuponiendo que ella tenía una buena intención al narrar. Eso obviando ya los problemas que vimos de Hisham y de Urwa, que son los sobrinos, los tíos de la propia Aisha, que incluso Hisham perdió la memoria y tenía mal carácter al punto que Malik no quiso narrar de él. Pues
como es habitual en nuestro amigo Mahoma, le echó la culpa a Allah. Como bien podemos leer en estos hadith que nos narran cómo soñó con ella un par de veces y Allah le dijo: esta es tu esposa. ¿Cómo iba a llevarle la contraria a Allah el pobre Mahoma? Así que no se lo pensó dos veces y fue a pedirle la mano a su padre Abu Bakr, el cual era un íntimo amigo suyo. Ese hadith es otro y utilizando el método historiográfico corresponde a otra cosa, no a la edad como vimos, sino a otra cosa. Ese hadith donde el profeta soñó que Aisha tenía que ser la azwajan, que traducen como esposa, en realidad era esto. Azwaja significa pareja, emparejar. Por ejemplo, en Sura An-Naba, wa halakanakum azwajan, les hemos creado en pares, ¿sí? En parejas. O sea, la palabra azwaja, que significa parejas, puede ser usada como en Sura Al-Mu'minun, ¿sí? Puede ser usada como que hace referencia a las esposas justamente. Pero asimismo, como por ejemplo un profesor en la escuela te puede decir emparéjense, no significa que te vayas a casar, sino que te hagas parejas con tus compañeros para hacer una dinámica de clase. Es el entendimiento de la palabra azwajan, que significa literalmente parejas. Entonces el Corán tiene que especificar si esa pareja es una esposa, un cónyuge, un marido, un esposo, o si simplemente es una pareja de par. Entonces eso es lo que vamos a ver ahora. Por ejemplo, pareja de par es 53:45, donde dice él es quien ha creado las parejas, macho y hembra, ¿no? Entonces leemos en árabe, wa anahu Halakal Zawjaini. Halakal Zawjaini. Él es el que les ha creado en pares, en este caso macho y hembra. Entonces aquí no se refiere a esposas ni esposos. Acá en Sura 58, en la discusión, se refiere a Azwajan a un marido, ¿no? Dios ha escuchado las palabras de aquella que discutía contigo acerca de su marido. Y precisamente acá, si leemos en árabe, dice Kaulalahi tu yadiluka fi al zawjaini, se refiere al marido. Acá también no se refiere a parejas mujeres, así traducen las huríes, las típicas huríes, ¿no? Pero no se refiere a parejas mujeres, ya que si leemos el verso 20 en árabe, ¿no? Que inicia acá, Mutakina ala sururin masfufan wasawashnahu, precisamente bijurin aini, ¿no? Serán emparejados con gente de jaura, que es el plural de jura, es el plural de jaura, que es blanco, ¿no? Con gente de ojos blancos. O sea, se entiende con gente, wasawashnahu, de ojos blancos, o sea, de mirada pura, ¿no? Hasta ahí vimos lo que es azawash de par y lo que es azawash de esposo o esposa especificado por el Corán. Ahora vamos a ver cuál es un azawash con el que tienes relaciones sexuales y un azawash con el que no tienes relaciones sexuales, especificado también por el Corán. Con el que tiene relaciones sexuales está, por ejemplo, en Sura Al-Mu'minun, los creyentes. Cada Ablah Al-Mu'minun, bienaventurados los creyentes que abstienen sus partes privadas de la fornicación, ¿no? excepto que tienen relaciones con sus azawash precisamente, y aquí traducen mal esclavas, pero vamos a ver qué dice precisamente en árabe, el verso 5, ¿no? Y la ala, ¿no es cierto? Excepto con los que azwajihim, ¿no es cierto? Azwajihim au mamalakat aymanuhum. Y vamos a ver lo que significa mamalakat aymanuhum. Pero lo importante aquí es que este azawash sí tiene relaciones sexuales. Se refiere a una persona que tiene relaciones sexuales y vamos a ver por qué. En resumen, dice que a pesar de que la mayoría de personas piensa que mamalakat aymanuhum es las esclavas o las que posee su diestra, ¿no? Contradice al Corán en cuanto a lo que es el término azwaj, o sea, en este caso cónyuges con los que puedes tener relaciones, ya que aym, que es la raíz de aymanuhum, de las solteras de entre ustedes precisamente, y la partícula au, que es la clave, como vemos, precisamente denota que cuando dice azwajan au mamalakat aymanuhum se refiere a las parejas que ustedes han adquirido mediante el santo matrimonio, ya que aquí au significa o sea, o es decir. Entonces vemos que cuando existe la palabra mamalakat
justamente, ¿no? Ma malakat aymanuhum, como en 4.3 que analizamos antes, se refiere precisamente a las mujeres que son tomadas por santo matrimonio, faunkihu. Pero acá, en Sura 33, que vamos a analizar donde está la historia de Zainab, el azawash de aquí no es una esposa mamala y kataimanuhum, o sea, con la que puedes tener relaciones sexuales. Precisamente leemos, Kul li aswajika, di con quienes te emparejaste, ¿no es cierto? Pero no de tener relaciones sexuales, no de ser esposas, no de ser cónyuges, sino con quienes te emparejaste para precisamente acatar la orden de Dios de transmitir el Corán que se recita en las casas y también la sabiduría del mensajero, porque ellas no son como las demás mujeres, y justamente lo dice el propio Corán en la propia aya, vosotras no sois como las demás mujeres. Su misión precisamente era wakarna fi buyutikuna, permanecer en vuestras casas, ¿no es cierto?, para transmitir el Corán y la sabiduría. Ese es el contexto y el entendimiento real desde el árabe. Pues eso, básicamente, entonces, no sé, tal vez es real lo que él mismo confesó, de que manipula los textos para, a conveniencia de él mismo para lograr su cometido, que las personas abandonen el Islam, lo que él cree que es el Islam, porque en realidad, si él diría la verdad, por ejemplo, diría esto, diría sí, la gente tiene una metodología mala, voy a demostrar la metodología mala, que es precisamente lo que yo estoy haciendo, y por eso permite el matrimonio infantil. Yo quiero cambiar que mi civilización no se fundamente en el Islam para permitir el matrimonio infantil, para así manipular a la gente, y voy a decir la verdad, no al revés, acusar falsamente al Islam de las cosas que hace una civilización, porque si somos honestos, el matrimonio infantil no se da solamente en las civilizaciones islámicas, se da en cualquier civilización que tenga un retraso sociocultural. Pero bueno, sigamos escuchando. Cincuentena puede soñar con que se casa con una niña de 6 años. ¿Qué clase de deseos tenía como para que su subconsciente se manifestara en ese tipo de sueños? Perturbador, cuanto menos. Pero apóstata, ¿de dónde sacas que tenía 6 años? De tus textos, querido musulmán. De tus textos. Y no son precisamente pocos. Como en este, que nos dice que se casó con ella con 6 años y se acostó con ella a los 9. O este otro en el que ella misma nos narra que se casó con ella a los 6 y se consumó el matrimonio a los 9. O este otro que nos narra lo mismo, se casó a los 6 y se acostó con ella a los 9. Vemos que estos números se repiten bastante. 6, 9, 6, 9, 6, 9. Pero apóstata, no tienes ni idea. En aquella época empezaban a contar a partir de los 10 años, por lo que su edad real, cuando se casaron, era de 16. En serio, he llegado a escuchar este argumento varias veces. A los musulmanes que dicen que tenía más edad, les pregunto qué opinan sobre este hadith. Yo solía jugar con las muñecas en presencia del profeta, y mis amigas también solían jugar conmigo. Y abajo leemos un comentario de Fateh al-Bari, de los mayores comentaristas de los hadith, que dice: jugar con las muñecas e imágenes similares está prohibido. Pero a Aisha se le permitió en ese momento, ya que era una niña pequeña, que aún no había alcanzado la edad de la pubertad. Típico de chicas de 16 jugar con muñequitas, ¿verdad? Incluso con estas evidencias, muchísimos musulmanes siguen negando el hecho de que Mahoma era un pederasta. No sé si por vergüenza o por pura disonancia cognitiva. Alguno te lo justifica con que Aisha era muy madura para su edad. ¿Pero es eso cierto? Leamos estos hadith que tratan de unas acusaciones hacia Aisha que no vienen al caso, pero en los que se la defiende alegando que era una niña de edad inmadura. Incluso ella misma nos dice que era una niña y que no tenía mucho conocimiento sobre el Corán. ¿Queréis más evidencias? Para aquellos que sigan defendiendo este matrimonio macabro, alegando que ya había llegado a la pubertad, les recuerdo este hadith que utiliza la misma palabra, niña, para referirse a quien no ha alcanzado la edad de la pubertad. Ojo, solo he mencionado una pequeña parte de los hadith. Como ya vimos, Aisha le faltaba el respeto al mensajero de Dios. Eso ya quedó claro. Entonces, si en el análisis historiográfico se requieren analizar todas las fuentes, ahora comprobemos en la realidad si de verdad Aisha tenía 6 años. Por ejemplo, tenemos aquí la fuente de Ibn Kathir, muchachos, Al-Bidaya wa Nihaya, volumen 8, página 371, donde nos dice que Asma era 10 años mayor que Aisha. ¿Y quién es Asma? Es la hermana de Aisha.
Entonces, ¿qué significa? Que si Asma falleció en el año 73 después de la Égira, a la edad de 100 años, significa que ella tenía 27 años en el momento de la Égira. Si Aisha tenía 10 años menos, su edad durante la Égira habría sido 17 años. Y acá les pongo estas fuentes precisamente porque ustedes deben analizar todas las fuentes. No pueden simplemente decir porque Aisha dijo que tenía 6 años, entonces tenía 6 años, cuando no coinciden con los hechos históricos generales, como en este caso el comparar su edad, su testimonio de su edad, con la edad de su hermana. Por ejemplo, acá vemos que Aisha ya era musulmana antes de la Égira. Aisha se convirtió al Islam junto con sus padres antes de la migración a Medina, lo que implica que ya tenía edad suficiente para entender y aceptar la fe. Este hadith, justamente, la propia Aisha se contradice con el hadith que había puesto el chico, de que ella no tenía mucho conocimiento del Corán, cuando justamente si ella aceptó el Islam y el Islam precisamente es una fe que los propios salafistas la aceptan sin coacción, cuando dijo que no tenía mucho conocimiento del Corán y precisamente era inmadura, no, porque acá vemos que no, que eso habría significado que ella fue coaccionada, y ella luego nunca dijo que ella fue coaccionada a aceptar el Islam, por ejemplo. Entonces estos son belts, cinturones, que si nosotros aceptamos el núcleo duro, ya hablando historiográficamente, epistemológicamente, si aceptamos el núcleo duro de que Aisha tenía 6 años, pues estos son belts que no se resuelven al aceptar eso. Entonces 4. Participación en eventos previos al matrimonio. Aisha relató varios eventos que ocurrieron antes de la migración a Medina, lo que indica que tenía una edad suficiente para recordarlos. Por ejemplo, Aisha mencionó la revelación de un versículo de Sura al-Qamar, la luna, que ocurrió 8 años antes de la Égira. Si Aisha tenía 6 años al momento del matrimonio, habría tenido menos de 2 años cuando ocurrió este evento, lo cual hace improbable que pudiera recordarlo. Sahih al-Bukhari, Hadith 4857. De hecho, en Tabakat al-Kabir, Kitab al-Tabakat al-Kabir, de Ibn Sa'ad, un gran historiador suní, volumen 8, página 58, nos muestra que Aisha ya estuvo comprometida con Jubair ibn Mut'im antes de casarse con Muhammad. Este compromiso sugiere que ya se había alcanzado una edad en la que los compromisos matrimoniales eran justamente culturalmente aceptados en la Arabia preislámica, lo cual difícilmente habría ocurrido si tan solo tenía 6 años. Este es otro belt, simplemente. Hay fuentes que dicen que Aisha estuvo comprometida, y de hecho, si él usó la Wikipedia, yo también voy a usar la Wikipedia para mostrar eso. Pero antes, sí les voy a poner un análisis rápido, según la fuente, según Sahih Muslim, libro 8, Hadith 3310, sobre la palabra Yariya, que hablábamos, que él hace ver como que era una niña pequeña, pero en algunos hadiths Aisha es descrita como una Yariya, una muchacha joven o adolescente al momento de su matrimonio. Este término se usa generalmente para referirse a adolescentes y no a niñas pequeñas, lo que sugiere que Aisha era mayor de lo que indican esos relatos tradicionales. Pero bueno, vamos a ver la Wikipedia para mostrar esas fuentes que él, al usar la Wikipedia para definir pederastía y pedofilia, pues me hace lícito también usar la Wikipedia en este caso. Entonces acá la propia Wikipedia te pone la crítica histórica, como la que estamos haciendo, acerca de la edad de Aisha. Y acá está el compromiso de Aisha con Jubair, ¿sí? Entonces Aisha, de hecho, ya estaba comprometida con Jubair, y Jubair no era musulmán, entonces rompió pronto su compromiso con Aisha. Entonces justamente esta historia, por ejemplo, coincide con el relato de que Aisha ya se convirtió al Islam y tenía criterio para convertirse al Islam, y que precisamente rompió este compromiso con un no musulmán. Entonces acá ponen que si Aisha debió nacer antes de que Abu Bakr se convirtiera al Islam, en el 610, Aisha tenía que haber tenido más de 6 años, muchos más de 6 años. Y sabiendo que Abu Bakr es considerado Sadiq, el sincero, Abu Bakr as-Siddiq, esto de hecho convierte poco creíble el hecho de que Abu Bakr comprometiera a Aisha con menos de 6 años, con un no musulmán. ¿Sí pillan, muchachos? No se puede afirmar taxativamente que Aisha haya tenido 6 años cuando se casó con el mensajero de Dios. Todos. Pero incluso más allá de los ahadith, los historiadores clásicos más reputados de la historia del Islam, como por ejemplo At-Tabari, en su libro Tarikh At-Tabari, nos cita la siguiente declaración de Aisha,
El mensajero de Allah se casó conmigo cuando tenía 7 años y mi matrimonio se consumó cuando tenía 9. Se casó conmigo cuando era virgen. Como veis, en lugar de 6 años, aquí pone que se casaron cuando ella tenía 7. Podemos ver esta variación también en algunos hadith, pero jamás veremos una variación en la edad de consumación. Es 9 en todos los textos. De hecho, hay algunos textos, como pone aquí, de At-Tabari, Ibn Hisham, que hablan de 10 años, que ya contradice con lo que dijo Aisha, o Ibn Sa'd, citando a Hisham Ibn Urwa. Hasta tenemos declaraciones de los eruditos más reputados, seguidos y respetados de hoy en día, como Sheikh Al-Fawzan, que incluso me atrevo a decir que es el erudito más seguido en el mundo árabe a día de hoy. Declaraciones como la siguiente. عقد عليها وهي بنت 6 سنين ودخل بها وهي بنت 9 سنين وهو سيد البشر عليه الصلاة والسلام. Como podéis ver, entre las personas que conocen el Islam, tampoco es que haya un debate sobre la edad de Aisha. Es más cosa de gente que no ha indagado mucho o de visiones alternativas de esta religión. Cabe recalcar que este vídeo trata sobre el matrimonio de Mohammed y Aisha únicamente, pero en el Islam se permite de forma explícita el matrimonio con menores. Pero eso lo veremos en un próximo vídeo. Aunque os adelanto que a día de hoy hay una cantidad alarmante de niñas que sufren las consecuencias de primera mano. Obligadas a casarse con hombres de la edad de sus padres o incluso de sus abuelos. También se ven forzadas a abandonar su educación a edades tempranas, lo que las condena al analfabetismo. Les arrebatan su inocencia, imponiéndoles responsabilidades. Sí, muchachos, eso es cierto. O sea, es cierto que los musulmanes fundamentan en el Islam sus prácticas de casarse con niñas. Eso es cierto. Que no les corresponden y confinándolas a una vida gris desde su más tierna infancia. Muchas veces me he encontrado con personas que sí entienden de esta religión, pero tratan de blanquearla de todas las maneras posibles. En el caso de Aisha concretamente, se ponen a cuestionar y redefinir conceptos como la moral o la mayoría de edad. Te dicen que no se le puede llamar pederasta porque en aquella época no existía el concepto adolescencia, que esas etapas son meros constructos sociales, que el término pederasta es un término moderno y no tiene sentido aplicarlo a esos tiempos, ya que estaríamos cayendo en un anacronismo. ¿Estáis seguros de que estaríamos cayendo en un anacronismo? ¿Os acordáis de esa parte de la entrada de Wikipedia que habíamos tapado? Vamos a descubrir qué pone ahí. El término pederasta se usa principalmente para referirse a las prácticas históricas de ciertas culturas. A nivel académico, los historiadores usan literalmente el término pederasta para analizar estas prácticas desde una perspectiva histórica. ¿Me vas a decir ahora que estos historiadores están cayendo en un anacronismo al usar este término? Si te parece, usaremos las palabras que tú creas conveniente, querido musulmán. Es que incluso tenemos enormes entradas en la Wikipedia que tratan este tema únicamente para civilizaciones antiguas, como por ejemplo en el caso del Imperio Romano. Lo siento, defensores de Mahoma. En este tema no hay excusas. Mahoma era un pederasta, y si queréis seguir esta religión, no os deberíais avergonzar de ello. Aunque a mí, personalmente, cuando era musulmán, se me despertaron todas las alarmas cuando me enteré de esta locura. Bueno, muchachos, en definitiva, vemos que no se puede afirmar taxativamente que Mohammed se casó con una niña de 6 años, porque no se usa el método historiográfico, porque incluso desde la propia epistemología islámica hay hadices que demuestran que el mensajero de Dios no tenía el carácter como para casarse con una niña, y además el propio método epistemológico de los sunitas y de los chiitas nos muestra que los hadices donde el mensajero de Dios tiene un carácter que prohíbe precisamente la pedofilia y la pederastia, son más sahih, más auténticos. Les recuerdo que sahih se refiere a la cadena de narradores. Son más auténticos que los hadices de Aisha y su familia que narran que el profeta tenía un carácter pedófilo y pederasta. Si nosotros hacemos un análisis historiográfico, vemos que Mohammed no fue pedófilo ni pederasta. Pero si utilizamos un método epistemológico salafi, entonces sí debemos aceptar que Mohammed era un pedófilo y pederasta. Pero ustedes ¿con cuál se quedan? ¿Con la pseudociencia del hadith? ¿Con la pseudociencia de los salafistas, de los sunitas, de los chiitas? ¿O con la ciencia de la historia? Esto ya para finalizar, dentro de la propia ciencia del hadith sunita salafi, podemos decir rápidamente
que el hadith de Aisha es un hadith al-ahad. ¿Por qué? Porque el hadith al-ahad, que significa aislado, es decir, que solo una persona lo narró, en este caso Aisha, solo son aceptados por esta escuela de pensamiento salafi. Los hadith al-ahad solo son aceptados como fuente de jurisprudencia y de conducta por los salafistas. Es por eso que precisamente ellos permiten el matrimonio infantil y es por eso que ellos están tan desviados de lo que es el concepto Islam, como vimos en varios de mis anteriores videos. La ciencia es la ciencia, en este caso la historia es la ciencia que estudia al hombre a través del tiempo y es en base a ella mediante la cual nosotros podemos afirmar que Mohammed no se casó con Aisha. Entre otras cosas porque a ella le faltaba el respeto, como vimos, porque ella inventaba cosas, como vimos, porque Hisham, sus sobrinos que narraron de ella, sus familiares que narraron de ella, perdieron la memoria, eran conocidos por tener mal carácter al final de sus vidas. El video donde supuestamente va a fundamentar en el Corán el matrimonio infantil, entonces acá ya esperemos a ese para hacer el análisis del Corán, a ver si permite o no tener estos matrimonios con niñas. Y bueno, eso sería todo. Salam alaikum muchachos y bienvenidos a Filosofía Islámica.